La historia de la música del Ecuador se ha construido también con el aporte y trabajo inagotable de la Escuela Musical Cotacacheña, fundada a inicios del siglo XIX. Aquí presentamos la obra y el trabajo de uno de sus dignos representantes, Marco Tulio Hidrobo Ceballos. Para estudiar y entender a Marco Tulio Hidrobo, se debe hablar necesariamente de la música quichua, de flautas, pífanos, rondadores, de bandas, de guitarras, de partituras, pero ante todo, de ese amor profundo a su tierra, Cotacachi, cuna musical donde nació el 12 de mayo de 1906, del vientre de la señora Rosita Ceballos, mujer que inspiró en su hijo uno de los pasillos más emblemáticos del Ecuador, encargo que no se cumple. Habló la madre así, triste y llorosa. Nacer y crecer en Cotacachi significa tener la oportunidad de interiorizar toda una tradición milenaria de música viva, dotada de contenido, con la que se narran todos los acontecimientos de la vida, del trabajo, de los dioses, del tiempo, de las estaciones, de la alegría y la melancolía. Marco Tulio Hidrobo no es el fruto de una generación espontánea de gente talentosa, sino más bien un exponente del trabajo de un proceso cultural que Cotacachi viene sosteniendo desde hace varios siglos. Su primer aprendizaje musical sucedió cuando apenas tenía 5 años de edad, hacia el año de 1911. Marco Tulio, deslumbrado por los dulces sonidos de una flauta de carrizo que tocaba un músico indígena, del cual sabemos lo llamaban Taita Asico, su primer maestro con quien aprendió a tocar la flauta. Estas influencias musicales serán el sustrato que alimenten el planteamiento de su obra y proyectos musicales hasta el final de sus días. La extraordinaria habilidad de este niño en el manejo de la flauta de carrizo causó tanta admiración en el pueblo cotacacheño que cronistas musicales como Segundo Luis Moreno, Abelardo Proaño y Carlos Cova han dejado testimonio de este hecho en sus publicaciones. Este infante, que aún no tenía ni la edad escolar, se paseaba por las viejas calles de Cotacachi, alegrando con su flautita la vida cotidiana y sencilla de su gente. Los mayores que lo veían pasar sacaban de sus levas un real o 2 reales y le obsequiaban. Marco Tulio, contento, lo llevaba a entregar a su amada madre para ayudar por lo menos a parar la olla, ya que la pobreza en la que vivían era dramática. En este mismo año de 1911, quien estuvo a cargo de la dirección de la banda de Cotacachi fue el compositor Carlos Ursicino Proaño, discípulo de los ilustres Segundo Luis Moreno y Alberto Moreno, quienes habían aprendido de sus predecesores a integrar permanentemente a la banda niños con condiciones musicales natas. De esta manera, Carlos Ursicino integra inmediatamente a Marco Tulio Hidrobo y a otros niños que en la posteridad serán también grandes músicos, como Rafico Alejo Proaño, Abelardo Proaño y Rafael Grijalva. La banda de Cotacachi fue la institución que formó profesionalmente a Marco Tulio Hidrobo. El maestro Ursicino Proaño se esmeró en enseñarle lectura y escritura musical, luego todos los instrumentos de banda y arreglística. Ursicino Proaño, en una entrevista, afirmó que el niño Marco Tulio Hidrobo compuso su primera canción a los 7 años de edad, en 1913. Un día, este niño le trae compuesto un paso doble. Al ver este trabajo, el maestro Ursicino realiza la armonización correspondiente para interpretarlo en la banda de Cotacachi, la cual gozaba de gran prestigio dentro y fuera de la provincia de Imbabura, por su calidad arreglística e interpretativa. Ya para 1918, Marco Tulio, de 12 años de edad, es todo un arreglista musical
que maneja correctamente la armonía y la orquestación. Es un adolescente inquieto que no se cansa de aprender música. Paralelo a su trabajo en la banda de Cotacachi, se acerca a los músicos juglares y populares del pueblo. Son artesanos, talabarteros y plateros, con quienes aprende a tocar los instrumentos de cuerda como el bandolín, el violín y la inseparable guitarra. Como arreglista profesional, descubre en la guitarra enormes posibilidades para la armonización elegante y llenarla de matices. Desarrolla de manera vertiginosa, mediante intensos y disciplinados ensayos, el singular estilo de interpretar la guitarra a través del uso pareado y triado de las cuerdas primas, acompañadas magistralmente por el glosado armónico mediante la técnica del bordoneo. En 1920 ingresa al coro de la iglesia de Cotacachi, donde tuvo la suerte de aprender técnicas de dirección coral con el compositor Alejandro Proaño, un hombre dotado de una inteligencia, habilidad y creatividad inagotables, director de banda, maestro de capilla, luthier, organista, instrumentista, carpintero. Su hogar fue prácticamente un conservatorio popular, donde los jóvenes cotacacheños se transformaban en verdaderos músicos. Marco Tulio Hidrobo va creciendo y él sabe que debe emigrar en busca de nuevos sueños. En 1924 deja su amado Cotacachi y para organizar su viaje a Quito vende su viejo cornetín en 15 sucres. La plata se acabó pronto, pero la fe en sí mismo jamás. Lo primero que hizo fue ingresar al Conservatorio Nacional de Música, el cual pasaba por una serie de problemas agudizados por el antagonismo político de liberales y conservadores. Ya no era el tiempo glorioso del director italiano Domenico Breccia. Desde el principio, Marco Tulio se destacó como músico brillante. Además, dotado de una extraordinaria sensibilidad en su oído, tenía la capacidad de transcribir lo que escuchaba directamente al pentagrama. Por esta facultad, músicos, profesores y estudiantes desarrollaron mucho respeto y consideración a su persona, motivo por el cual sus nuevos maestros lo promueven adelantándolo 2 cursos en la cátedra de teoría y solfeo. Pero la falta de catedráticos, los problemas administrativos, políticos y a esto sumado la difícil condición económica en la que se encontraba, le fue imposible sostener la colegiatura dentro del conservatorio. Tenía que trabajar inmediatamente para no morir de hambre. Sus altos conocimientos musicales le abrieron rápidamente las puertas. Es llamado a trabajar como maestro de capilla en la iglesia del barrio La Magdalena, donde además estuvo a cargo de un coro. Y es que un talento como el del maestro Marco Tulio Hidrobo no podía pasar desapercibido en ninguna parte. Rápidamente, desde 1928, ya fue convocado para dirigir las bandas musicales del ejército, de los batallones Carchi, Esmeraldas, la Banda Nacional de la Policía, la Banda de la Magdalena. Así, su nombre se fue convirtiendo vertiginosamente en un referente musical del país. En 1934 fue llamado a dirigir nada menos que la Banda de Guayaquil. A la misma usanza de sus maestros cotacacheños, Marco Tulio Hidrobo componía y arreglaba su música para hacerla debutar en las bandas que dirigía. Muchos directores de banda del Ecuador comenzaron a solicitar a este maestro su música, la cual llamó mucho la atención por el estilo auténtico, una propuesta compositiva llena de elegancia y esa honda inspiración que derramaba en cada frase musical. A partir de 1930, el Ecuador inicia una etapa de vitalización de su música. Se fundan las primeras radios en el país, contribuyendo masivamente a la difusión de este arte, el cual ya se grababa en discos de pizarra de las marcas internacionales Columbia y RCA Victor, dinamizando así el trabajo de compositores, agrupaciones, cantantes, compañías de teatro y variedades. A esta generación de músicos
que levantaron todo un proyecto musical nacional, pertenece Marco Tulio Hidrobo, quien es solicitado permanentemente por los mejores artistas del país para el asesoramiento en la producción musical. El trabajo cultural que desarrolla es arduo. Es un músico muy exigente, de mucho ensayo. Su hija Margarita lo recuerda siempre sentado largas horas en su mesa redonda, levantando partituras con su lápiz y su tintero, en una concentración desbordante, silbando y tarareando en su espacio, en su mundo profundo, organizando el discurso de sonidos y silencios. Cuando Marco Tulio componía y arreglaba, la casa quedaba en absoluto silencio y todos colaboraban para esperar que de sus manos nazca la belleza. En 1933 contrae nupcias con la señorita Ernestina Ojeda, mujer que le dará 4 hijos: Marco Ernesto, Eulalia, Margarita y al mundo, quien se convertirá en el mejor requintista de América, Homero Hidrobo Ojeda. En 1936 ingresa a dirigir la Estudiantina Ecuador, pero será en 1937 cuando funda el cuarteto de guitarras Alma Nativa, proyecto que planteará toda una tendencia estilística en la estética de la guitarra popular ecuatoriana. Inmediatamente son parte del elenco permanente de la radio HCJB La Voz de los Andes, cuyas ondas llegan a todos los continentes del mundo. El impacto en la audiencia era altamente significativo. La productora internacional de discos RCA Víctor los contrata como artistas exclusivos de su empresa. Desde 1938, Alma Nativa graba la música de Marco Tulio Hidrobo, de Guillermo Garzón y de los grandes compositores ecuatorianos, llevando al acetato decenas de canciones que inmediatamente se popularizan dentro y fuera del país. Marco Tulio Hidrobo siempre tuvo el impulso y la estrategia de exaltar los instrumentos de tradición musical indígena con los que se crió, como las flautas, pífanos, pingullos, dulzainas y el rondador, pues en el grupo Alma Nativa comenzó a lograr esta necesidad. Estaba claro en su pensamiento musical y aprovechó su posición destacada de preparador musical de grupos en la grabación discográfica para que el Ecuador y el mundo aprecie la belleza de la diversidad musical del país, y lo logró. En 1939 le compone a su tercer hijo Homero Hidrobo el pasillo Al besar un pétalo, fruto de la inspiración de ver a su recién nacido, en cuyas níveas mejillas depositó un beso, y el aroma innato de su piel iluminó en su padre la melodía de un pasillo que perdió su aire de tristeza para convertirse en una canción sin tiempo, que será cantada por todas las generaciones. El 31 de junio de 1940 salió al aire Radio Quito, y el primer grupo que participó al aire fue Alma Nativa, del cual ya se habían desintegrado Guillermo Garzón y Corsino Durán. Esto permitió que Marco Tulio Hidrobo decida fundar y dirigir un nuevo cuarteto de guitarras que no se ha vuelto a repetir en el país, Los Nativos Andinos. Marco Tulio explotará todas las capacidades y el virtuosismo de sus músicos, como Bolívar Ortiz, Gonzalo de Ventimilla y Carlos Carrillo, diseñando un sistema armónico de arreglos dotados de alta sensibilidad que lograron esculpir una musicalidad que se convertirá en la escuela de la guitarra popular ecuatoriana. Esta canción, intitulada Alma de la Raza del maestro Hidrobo, fue la característica que sonó todos los martes y jueves en las radios capitalinas durante varios lustros. En su letra se evidencian sus sentimientos, que fueron de respeto y cariño para los pueblos indígenas. Que
Nuestra alma que llorando está, alma de la pobre la saqué, por su senda dolida, va cantando muy triste. Durante toda la década de 1940, el maestro Marco Tulio continuará trabajando como preparador musical de los grupos y cantantes que graban en el estudio de HCJB. Hacia 1949, el señor Carlos Rota funda la productora discográfica Caife, con la clara visión de producir únicamente música de tradición ecuatoriana. Para lograr este objetivo, Caife acude a la experiencia del creador de una musicalización que ha logrado, como decían muchos cronistas de ese tiempo, vestirle de frac a la música ecuatoriana. Ese era el maestro Marco Tulio Hidrobo. Mientras tanto, en Cotacachi también se vivía un tiempo de intensa labor musical, de la cual Marco Tulio fue un propulsor fundamental. Todos los grupos cotacacheños interpretaban necesariamente su música. Quien venía personalmente cada año a entrevistarse con los músicos del grupo Cotacachi, las orquestas Continental, Baiana, Rumba Habana, Los Chagras y Alma Cotacacheña. Los compositores Germán y Claudio Proaño contaban que Marco Tulio era un hombre de fino humor y siempre preocupado por el adelanto cultural de Cotacachi. En fechas cívicas y festivas de su tierra, venía para organizar junto al colectivo de músicos, familiares y mujeres entusiastas de los barrios, programas musicales, zarzuelas, coros y danzas. Por su fructífera labor musical, en el año de 1950 es convocado por un séquito de músicos académicos e intelectuales a formar parte del proyecto de fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional Ecuatoriana. Marco Tulio Hidrobo siempre fue un hombre muy desprendido de las falacias que da la fama, muy generoso con la gente y los músicos. Llegaba al punto de regalar la autoría de varias de sus canciones. Son innumerables las veces que apoyó a muchas personas en el arreglo y composición de música. Por estos hechos y participación en la época de oro de la música ecuatoriana, es que la gente lo conocía cariñosamente con el sobrenombre de Papá. En 1956 es convocado a dirigir la banda municipal de Ibarra. Aprovecha este tiempo además para llegar a Cotacachi y levantar una interiorización etnográfica de la música quichua de tradición oral, para reencontrarse otra vez con los tonos de los yumbos, de los abagos, de los arperos, del jatumpunya, de los pifamberos y de la Semana Santa. Un año después, en 1957, se funda la Radio Cotacachi. A este proyecto cultural, Marco Tulio brindó todo su apoyo, enviando permanentemente artistas de renombre como las Mendoza Suasti, Benítez Valencia, Huberto Santa Cruz, gracias a la coyuntura con su gran amigo, el comunicador cotacacheño Fausto Elías Romero. Transmite Radio Cotacachi en 3.695 kilociclos onda media, desde Cotacachi, en el Ecuador. La fiesta de la Cora en Cotacachi, del 12 al 13 de septiembre. Hacia 1959, en plena madurez, Marco Tulio diseña junto a grandes instrumentistas uno de sus preciados proyectos: organizar un ensamble musical donde los instrumentos de tradición oral indígena, sostenidos por un cuerpo armónico de cuerdas, logren sonorizar la música milenaria de los pueblos andinos del Ecuador, los corazas. Aquí participaron gloriosos músicos, el flautista Arturo Vena, el rondadorista Arturo Aguirre, junto a los guitarristas Bolívar Ortiz y Segundo Guaña. Este ensamble musical exquisito levantó y puso en valor del mundo un repertorio de canciones extraídas del propio vientre de los pueblos andinos del Ecuador. En la búsqueda de su música, hemos logrado registrar 50 canciones que son parte vital del cancionero clásico de la música ecuatoriana.
1961 es un año particular porque Cotacachi se apresta a celebrar su centenario de cantonización. Todos los actores sociales de la cultura cotacacheña se esmeran en brindarle a su tierra que les vio nacer su mejor homenaje. Segundo Luis Moreno, preparó una épica monografía histórica intitulada Cotacachi y su comarca. Alfredo Albuja Galindo publicó el libro Estudio monográfico del Cantón Cotacachi y Marco Tulio Hidrobo organizó su más anhelado sueño: fundar una orquesta de cámara de músicos cotacacheños. Para este logro, se radicó en Cotacachi varias semanas en la casa de su hermana Juanita. Aquí, levantó toda la reglística de la orquesta integrada por instrumentos de cuerdas, maderas y de metal. Los ensayos del montaje instrumental los realizó en el glorioso colegio Luis Ulpiano de la Torre. Su último concierto y homenaje a su tierra contaba con el estreno de canciones escritas estrictamente para este acto: El San Juanito, Tundas de Cuicocha; El Pasillo, Pensil Cotacacheño; El Pasacalle, Mirando el Camino. También sus obras legendarias: Los Ojos de mi Cholita, Dulce Ensoñación, Corazón Muerto, entre otras, 2 obras clásicas y canciones de sus primeros maestros cotacacheños. Radio Cotacachi ofrece, con motivo de su tercer año de labores, el primer Festival Artístico de Música Nacional, ejecutado por maestros cotacacheños, con la dirección del profesor Marco Tulio Hidrobo. Con la satisfacción del deber cumplido y el anhelo de volver a ver a su tierra, los ojos de su madre, y de seguir escribiendo canciones, el maestro Marco Tulio regresa a Quito a continuar organizando el marco musical de las producciones discográficas en Caife. Estos fueron los últimos discos que grabó. Yo soy feliz porque su amor y el corazón yo recibí de mi negrita. Todo su amor me regaló y yo le di mi corazón alegremente. La muerte le sorprende el 21 de octubre de 1961. Se ha ido temprano don Marco Tulio Hidrobo Ceballos, pero se fue cumpliendo todos los sueños que iniciaron en la pentafonía de esa flauta de carrizo de aquel infante descalzo. Su memoria palpita digna porque sus manos participaron en la construcción de la identidad musical del Ecuador, porque todos ya somos sus herederos, de su historia, de su nombre y de su obra. Soy feliz porque su amor y el corazón yo recibí de mi negrita. Todo su amor me regaló y yo le di mi corazón alegremente. Tengo en su amor felicidad, como el gozar del colibrí, un cielo azul en su alma vi, jamás tristeza yo.